Una familia de 7 integrantes, un padre que era granjero y en algunas ocasiones era pintor de casas, pero en muchas temporadas era un alcohólico que abusaba de sus hijos. Una madre que era altamente religiosa, pero también una abusadora de sus hijos. Y 5 niños. El de en medio fue el que más recibió tortura y fue el que más sintió ese desgarre familiar. Henry Webster era un niño muy problemático. Era callado, pero era muy problemático. Era un niño bastante parecido, no era feo, era un niño. Era un niño muy silencioso, pero cuando él expresaba algo siempre era muy frío y muy controlador. A la corta edad de 16, 17 años, él decide estudiar medicina para ser médico cirujano, para evitar como tal el miedo a los cadáveres. Quería enfrentar su miedo, pero como te dije, su familia era de escasos recursos. No había lo suficiente para poder mantener la carrera de medicina a flote. Entonces, él tenía que buscar la manera. Él conoce a Clara. Clara era una chica con bastantes recursos económicos, muy bonita, que se fija en Herman y ella trata de estar con él, trata de ayudarle en todo lo que necesite. Y ella qué más quisiera que Herman sintiera lo mismo, porque Herman era muy controlador. Él veía la oportunidad que si estaba con esta chica podía cumplir su sueño de ser médico, porque ella estaba ciegamente enamorada de él y creo que sería una muy buena oportunidad, él decía. Entonces vamos a casarnos con ella. A la corta edad de 17 años, Henry se casa con Clara y un año después tienen un bebé, tienen un hijo. Y también al mismo tiempo él ingresa a la Universidad de Michigan a estudiar medicina para poder ser médico cirujano en la Facultad de Médico Quirúrgica. Pero con el tiempo Clara se da cuenta que está con el hombre equivocado. Está con un hombre abusivo. Está con un hombre que abusa de ella, que la maltrata, la golpea a ella y a su hijo. Y sabe muy bien que no es la persona con la que quiere estar. Sabe que ella hizo todo por él con mucho amor, pero él es una persona muy controladora. Así que pues ella huye, se va, toma a su hijo y logra irse, se desaparta de él. Él comete su primera estafa, el casarse con una mujer con altos recursos para obtener lo que él quiere, y así se la va a pasar toda su vida. Estafa para poder conseguir lo que él quiere. En este caso quiso entrar a estudiar medicina con los recursos de su esposa, que aprovechándose de su amor ciego, puede ingresar a la facultad, a la Universidad de Michigan. Posteriormente que sale de la universidad, él no sale con muy buenos términos. Se le acusa también de robar cadáveres, se le acusa de llevarse esos cadáveres a su casa y poderlos diseccionar. Él, del miedo a ver un cadáver, crea ese amor a poder diseccionar y empieza a desarrollarse esa fantasía que en unos años más puede que sea lo que consuma prácticamente su estado emocional. Al momento que él sale de la Universidad de Michigan, conoce a una señora muy adinerada que tiene una casa donde renta habitaciones, y él se junta con esta señora para poder estafarla, aprovecharse de ella, al igual que también poderla manipular, controlar y sobre todo abusar. Y nuevamente comete y logra lo que él quiere.
A esta mujer le estafa todo su dinero y él huye hacia Nueva York, desapareciéndose completamente de la vida de esta señora, dejándola en ruinas. En Nueva York empieza a ejercer la profesión de medicina y a los pocos días se le logra ver con un niño. ¿Qué hace un niño con un médico a tantas horas de la noche? Muchos piensan que tal vez es un familiar, es un amigo o es incluso su hijo, pero lo más extraño es que días posteriores el niño lo reportan desaparecido. Los testigos dicen que Herman era el único y el último que estuvo con ese niño. Sin embargo, Herman dice que no sabe nada de su paradero, que tal vez el niño esté viviendo con sus familiares en Massachusetts y no sabemos si en verdad el niño está allá. No hubo las pruebas suficientes para poder demostrar que el niño estuvo con Herman, pero tampoco están las pruebas suficientes de que Herman acabó con la vida del niño. Sin embargo, a falta de pruebas, prácticamente no pueden hacer nada. Luego Nueva York conoce a lo que vendría siendo su segunda esposa. Debido a que Clara había huido con su hijo, prácticamente el matrimonio se quedó en blanco. No había ningún divorcio, pero tampoco había algún papel que dijera que estuviera separado o al menos que estuviera casado. Entonces, al conocer a esta señora adinerada llamada Milta, él quiere casarse con ella de igual manera para poderla estafar. ¿Y cómo lo hace? Como no puede casarse con su nombre de pila de nacimiento, él se cambia de nombre, llamándose Henry Howard Holmes, teniendo en cuenta que en esos entonces había una novela bastante pero bastante conocida, llamada Sherlock Holmes, en el cual era una persona, en la cual Sherlock Holmes era una persona bastante astuta que siempre se salía con la suya y él se identificaba mucho con el personaje, así que pues adoptó el apellido y fue mejor conocido como el Dr. Holmes o H.H. Holmes. Una vez cambiándose el nombre, lo que hace es casarse con Mirta y al año tienen una hija, pero al poco tiempo él logra falsificar las escrituras de muchas casas que ella tiene, de tal manera que prácticamente todas las escrituras pasan al nombre de Holmes y estafa con más de $5,000 a su esposa, desapareciéndose y huyendo a Chicago. De esta manera, en Chicago empieza a sembrar lo que hasta en sus últimos días a él lo identificó como estafador y un asesino en serie. Él logra llegar a Chicago y él se pone a trabajar en una farmacia. Debido a que él era bastante parecido, era bastante astuto, era de hecho muy alto, él demostraba cierta confianza a los trabajadores, haciendo que él trabaje con ellos, pero poco a poco, por medio de estafas, él llega a ser superior, empieza a manejar las finanzas dentro de la farmacia y de tanta estafa él llega a tener mucho dinero. Y él observa que enfrente de la propiedad hay un pequeño solar, un terreno en el cual está baldío y con todos sus ingresos compra ese solar. Creo que es la primer cosa que hace de manera honrada. ¿Por qué? Porque una vez que compra ese solar o ese terreno, empieza a contratar empresarios, los cuales les promete cantidades de dinero impresionantes, con tal de poder construir una enorme mansión con muchas habitaciones. Él diseña los planos para poder sentar esa mansión en ese solar. Entonces los empresarios confían en su palabra.
comienza la obra. Y una vez que los empresarios quieren cobrar sobre lo que están realizando, Holmes simplemente dice que aún no puede pagarles, que no les puede adelantar dinero, que simplemente sus deudores no le han pagado el dinero que va hacia la construcción, lo cual hace que los empresarios, por no poder y por evitar malos entendidos, simplemente dejan en paz la construcción y la dejan incompleta. Lo que hace Holmes es contratar a otros empresarios y hacer que continúen la obra, de tal manera que él logra construir 3 pisos con más de 60 habitaciones y hace lo mismo con todos. No les paga y ellos se van, dejando en construcción este hotel. En Chicago se le considera como el castillo de Holmes o el castillo de terror. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que él quería hacer era iniciar lo que a él le gustaba. Él estafaba simplemente por complacerse, por tener dinero, por tener algo que hacer, pero él aún no logra lo que le tiene que satisfacer. ¿Qué es lo que le satisface al Dr. Holmes? Le satisface cortar cadáveres, diseccionar. Le gusta mucho el poder observar las entrañas de una persona. Y qué mejor que estas personas vengan a él y no él a ellas. Entonces empieza a elaborar una serie de plan en donde dentro del castillo instalaría ciertas habitaciones secretas, pasillos secretos e incluso sótanos en el cual él pueda realizar todo lo que se le plazca. Y es así cuando en 1893 queda por fin construida el castillo de Holmes. Y al mismo tiempo se aprovecha para poder recibir huéspedes, es decir, se convierte en hotel, ya que en esos momentos iniciaba la temporada de fiesta en Chicago y justamente iniciaba los primeros días de mayo, lo cual hacía que muchas personas de Estados Unidos fuera de Chicago, turistas, llegaran a poder disfrutar las fiestas, pero ¿en dónde se podrían hospedar? Claro, en un hotel, pero ¿en cuál? En el castillo de Holmes. Entonces, muchas personas pasaron noches allá adentro, pero también demasiadas no podían salir de ahí. Lo que hacía Holmes era tener unas habitaciones especiales. Él podía controlar compartimentos los cuales arrojaban gas. Habían habitaciones que ni siquiera tenían ventilación, no tenían ventanas, pero tenían un sistema de gas, el cual hacía y dormía a los residentes. Una vez que los dormía, iba a sus habitaciones, los cargaba y los metía a través de una serie de toboganes y también de ascensores donde bajaban al sótano, y ahí es donde cometía sus mayores crímenes. Él lograba diseccionar sin anestesia aquellos cuerpos para poder disfrutar, observar y en algunas veces vender las entrañas, órganos al mercado negro. Muchas ocasiones estos residentes despertaban a mitad de la disección y lo único que observaban era al Dr. Holmes con sus 2 manos dentro de su abdomen, y imaginarse el dolor era bastante tenebroso. En investigaciones lograban encontrar cuerpos por debajo de plascas de cal y los encontraban en posiciones que según aseguraban que todavía estaban vivos después de retirarle la mayor parte de órganos. Entonces, el que tú estés observando y sintiendo cómo te van retirando cada parte de tus órganos es algo no muy lindo que digamos. Y todo esto durante 6 meses. En estos 6 meses él logra vender cadáveres incluso a universidades de medicina, prácticamente para tener los cadáveres de enseñanza. Pero ¿te imaginas de repente estudiar en una universidad
y que el cadáver en el cual tú estés diseccionando realmente fue a causa de un asesinato. Durante 6 meses fue así. Aproximadamente dicen que él logró descuartizar a más de 250 personas, entre ellas la mayoría de las mujeres, porque también tenía un repudio hacia las mujeres. Pero empieza a decaer todo. ¿Por qué? Porque la fiesta de Chicago empieza a irse. Terminó la temporada. Entonces prácticamente nadie se iba a hospedar en el hotel, haciendo que la economía de Holmes disminuyera. Pero él tenía un plan que según él no podía fallar. Él, años anteriores, contrata un seguro de incendios, haciendo que cualquier accidente que sufriera el hotel, pues el seguro se lo iba a pagar. Entonces él lo que hace es incendiar por mecanismos la tercer planta de su hotel, haciendo que desde muy lejos en la ciudad de Chicago se vean las llamaradas. Él lo que hace es tratar de contactar al seguro y tratar de cobrar el dinero. ¿Cuánto era la cantidad que él iba a recibir? Iba a recibir aproximadamente $60,000. Lo que él no contaba es que antes de que le entregaran la suma de dinero, pues tenían que hacer investigaciones de por qué se originó un incendio. Y al momento que Holmes pensó que lo iban a descubrir, él huye a Texas, donde hace nuevamente muchas estafas, pero en una de esas estafas logra caer en la cárcel. Él se hace muchos amigos dentro de la cárcel, cuenta anécdotas, cuenta experiencias, incluso les da pequeñas clases de estafa a los que están dentro de la cárcel. Él sale de la cárcel bajo fianza y lo que hace es hacerse de un cómplice. Su cómplice se llamaba Pitzel y era una persona en la cual estaba dentro de una estafa. Es decir, Holmes le dijo, tú tienes un seguro que conseguiste de Filadelfia, un seguro de vida. Si algo te llegara a pasar, pues el seguro le pagaría la suma a tu esposa y a tus hijos. ¿Y qué te parece si te ayudo con todo ello y nos vamos a mitades? El 50% te lo quedas tú y el 50% me lo quedo yo por ayudarte a poder hacer esa estafa. Peterson dice que sí, pero le dijo, ¿cómo voy a poder cobrar el seguro si necesito estar muerto? Holmes le dice, pues prácticamente voy a conseguir a otro cadáver, lo voy a desfigurar y lo voy a presentar como si fueras tú. Y el plan es de que tú vayas a Latinoamérica y utilices el dinero del seguro como te plazca. Y Peterson le dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, estoy dentro de la estafa. Lo que él no contaba es que Holmes prácticamente iba a cobrar el seguro, pero lo iba a matar a él. Entonces Holmes asesina a Peterson y cobra el seguro de vida de este señor y lo que hace es llevarse a su mujer y a sus 2 hijos a Canadá. Y fue la última vez que se les vio a ellos. ¿Por qué? Porque más adelante él cae a manos de la policía y confiesa que sí mató a su esposa, a sus hijos, los encerró en un baúl y ahí los asfixió. Y pues que sí cobró el seguro de vida. Nada más. Él confesó solamente eso. Pero un detective empieza a investigarlo más a fondo. ¿Sí? ¿Qué más hizo anteriormente? Y llega hasta el punto donde descubre la casona, el hotel donde cometía sus asesinatos. Y él logra entrar con muchas personas y observan todo esto que él realizaba, llevándolo obviamente a una corte y acusándolo ya de un asesino en serie, el primer asesino en serie en Estados Unidos. Lo que allí encontraron, sobre todo en el sótano y en un lugar llamado el calabozo, era muchas planchas con mucho instrumental quirúrgico, instrumental de disección.
También encontraron cubetas con ácido sulfúrico en el cual disolvía los cuerpos y así no dejaba evidencia de lo que pasaba. Tenía las cámaras de gas, los toboganes, el ascensor para poder bajar ahí a los cadáveres y sobre todo encontraron muchas piezas de restos humanos tanto en hueso como en propia putrefacción. Dentro del juicio, Holmes llama a un testigo, donde el testigo dice y menciona que Holmes le pagó $36 por cada cuerpo que él mismo, que el testigo, desmembró. Entonces, podemos aquí hablar que Holmes no hizo las cosas por sí solo, sino que también hubo gente que le estuvo ayudando a diseccionar cadáveres para poderlos vender al mercado negro o a universidades de medicina, generando obviamente dinero y satisfaciéndose. Únicamente se le pudieron comprobar 27 homicidios y feminicidios, pero hasta la fecha se le calcula que fueron incluso más de 250 muertes que él ocasionó. Él pasa 3 años dentro de la cárcel y el 7 de mayo de 1896 él es condenado a morir. ¿Cómo muere? Él muere ahorcado. Antes de que lo ahorquen, él menciona que en su tumba debe de estar al menos 10 pies por debajo de la tierra y cubierta de cemento para que ningún fanático o ninguna persona profanara su cuerpo e hiciera lo mismo que él hizo, que es prácticamente diseccionar o mutilar su cuerpo. Él pasa la horca, pero en vez de morir enseguida, fue durante 15 minutos que él agonizaba con una soga al cuello y de alguna otra manera no moría. Con la fuerza de su cuerpo y con la soga al cuello, es normal que una persona se le fracturaran las cervicales por la fuerza y por el peso, pero a Holmes no pasó así. Prácticamente estuvo agonizando 15 minutos en la horca y eso ya es bastante tiempo para una persona que tenga que morir de ese modo. Henry Howard Holmes o el Dr. Holmes es el primer asesino en serie de Estados Unidos y le prosiguen más personas que han cometido delitos y que de alguna otra manera han estado dentro o pegado a lo paranormal. ¿Por qué? Porque también una de las palabras de Holmes decía que todo lo hacía por estar poseído o simplemente por mandato de alguien que no pertenece al reino de Dios. ¿Y tú qué opinas sobre esta historia?